Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias Inés. Efectivamente estamos ya listos y Charo está esperando y ahora Inés les cuenta sobre Charo y de todas maneras al final nos vemos para compartir unos últimos consejos. Así es, quien va a estar a cargo de la sesión de hoy es una de nuestras consultoras más experimentadas. Charo es PhD, Charo es además economista, Charo ha sido viceministra de Economía también en una vida anterior a juntarse con nosotros en el HH, donde ya tiene, no me acuerdo si son 10 o 15 años, deben ser 20 también, porque la verdad que es una pieza clave de nuestro equipo. Y Charo es también vicepresidenta de Relaciones Institucionales de LHH. He dicho bien tu cargo, Charo, espero. Y también consultora senior del equipo. Ella es quien vea los casos de los ejecutivos de más nivel. Es una experta en muchos temas con nosotros y el tema que va a compartir con ella, con ustedes hoy, es uno de sus temas de expertise y uno de los temas que además a ella más le gustan y mejor hace dentro de los programas de outplacement que manejamos nosotros tanto para ejecutivos muy senior como ejecutivos senior, ejecutivos en general, profesionales, empleados, operarios, como ustedes saben, en LHH trabajamos a todo nivel. Pero bueno, este no es momento de hablar de nosotros, es momento de hablar de Charo y de sus conocimientos. Así que Jimena, si te parece bien, le damos paso a Charo. Hola Charo. Muy buenas a todos. Voy a compartir un ratito, por favor. Perfecto, Charo Ok, está ahora sí, compartiendo. les agradezco muchísimo. Realmente muchas gracias Inés, muchas gracias Jimena por haber adelantado un poquito sobre mi trayectoria de carrera. Quiero saludar mucho a todos los que me están escuchando. Como bien adelantaba Inés y Jime, este tema me gusta mucho porque creo que es lo que nos ayuda a todos como ejecutivos, como profesionales, a siempre estar preparados. ¿Por qué estamos viendo la investigación como algo relacionado a la empleabilidad? Eh, Nos queda a todos claro que cultivar nuestra empleabilidad es importantísimo en nuestra carrera, en alcanzar nuestro éxito, porque no podemos estar sentados. Tanto el mundo global, la tecnología, todos los cambios que se vienen dando a nivel de todos los sectores económicos, tienen que ver con la investigación, tienen que ver con la preparación, tienen que ver qué tanto nos vamos informando en el mercado de todo lo que viene ocurriendo en nuestro entorno profesional, en nuestro entorno laboral. Y eso es un poco lo que vamos a tocar el día de hoy. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es esta pregunta: ¿por qué es necesario investigar? Y acá quiero compartir 4 términos: porque nos permite estar preparados, porque nos permite mejorar el enfoque que necesitamos para tener una propuesta de valor. Tercero, definitivamente podemos alcanzar una ventaja competitiva significativa. Y finalmente, para aquellos de ustedes que están en un proceso activo de transición de carrera, porque están buscando una nueva oportunidad laboral, o aquellos que quieren explorar nuevos escenarios, tenemos que investigar. El estar preparado hoy día es crucial. Siempre cuando vemos este tema de la preparación, este tema de la investigación y de estar informados, nos lleva a que hoy día lo que más que hay en el mercado es la información. Y como tenemos un amplio alcance para poder tener cercanía a esta información, estamos aún más obligados a tener que prepararnos. ¿Por qué hay que mejorar el enfoque requerido? Porque si queremos llegar a algo, si queremos tener una buena entrevista, si queremos de alguna forma presentar una propuesta de valor, tenemos que buscar cuál es ese enfoque que debemos aplicar en cada entrevista laboral, en cada reunión que podamos tener con alguna persona, con algún interlocutor, porque realmente queremos llegar a esa persona, a esa empresa, a esa compañía. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el tema de la ventaja competitiva. ¿Qué significa la ventaja competitiva? Todos competimos, todos tenemos que estar en todo momento viendo oportunidades, pero en la medida que investiguemos, en la medida que nos preparemos, probablemente vamos a alcanzar esta ventaja competitiva. Finalmente, como les adelanté al comienzo, estemos en una situación activa de búsqueda o en una situación más pasiva, de repente se nos presenta una oportunidad, igual tenemos que estar en todo momento investigando. Y a mí me gusta compartir digamos, este diagrama que vemos acá,
Porque requerimos una dirección. Y esta investigación se da en estos diferentes componentes que ustedes están viendo en este triángulo. Cuando definimos una lista de empresas objetivo, es decir, a qué empresas yo quisiera llegar, en qué empresas yo tengo cierto interés, en qué empresas creo yo que podría generar una oferta de valor, o tengo una preferencia en particular, yo tengo que definir esta lista. 5 empresas, 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas, 40 compañías, no sabemos el número. Dependerá para cada uno de nosotros de lo que nos podamos poner como objetivo en esta primera etapa. Luego tenemos que constantemente ir revisando esa lista y ver hasta qué punto lo que nos hemos planteado inicialmente efectivamente se acerca o no al perfil, a lo que nosotros podamos estar explorando en este momento. Luego viene lo que nosotros le denominamos una reunión de contacto, es decir, personas a las cuales vamos a llegar, personas con las cuales vamos a conversar, personas que nos van a dar sus opiniones, sus consejos, muchas ideas, y probablemente nos van a permitir también llegar a otros contactos, a otros decisores de contratación, y probablemente nos van a dar excelentes oportunidades. Pero por supuesto, la investigación va creciendo, va aumentando, se vuelve mucho más exhaustiva en la medida que ya llegamos a una etapa de entrevistas, en la medida que probablemente nos plantean una oferta laboral, y por supuesto cuando culminamos en una etapa que nosotros le llamamos la negociación. Es decir, poder negociar con ese futuro empleador, y para eso también nosotros tenemos que investigar. ¿Qué más quiero compartir con ustedes? Hay esta siguiente diapositiva donde planteo 4 retos. Primero, esta investigación nos permite conocer, en primer lugar, qué está pasando en nuestro entorno, qué está pasando en nuestra carrera, qué está pasando en los sectores en los cuales tenemos intereses, qué está pasando en aquellas empresas a las cuales nosotros quisiéramos llegar. Yo voy a entrar hoy día a una metodología detallada de cuáles son esos aspectos, cuáles son esos conceptos que ustedes tienen que analizar, ustedes tienen que evaluar referido a este entorno en el cual estamos conversando. Segundo, nuestras oportunidades, es decir, cuáles son esas diversas oportunidades que se nos pueden presentar y que realmente tenemos que saber llegar a cada una de ellas, porque ese es nuestro futuro, ese es parte de nuestra carrera profesional. Eso va acompañado por desafíos, por retos, por grandes temas que nos vamos a ir fijando y poder ver hasta qué punto podemos cubrir esos desafíos que hoy están enfrentando una serie de compañías. Y finalmente, el tema de las competencias, es decir, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas destrezas duras, blandas, que nosotros tenemos que tener para poder cubrir determinadas posiciones. Y acá viene mi primera pregunta. ¿Qué viene sucediendo hoy en las diferentes compañías y, por supuesto, en el mercado laboral en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo? Y aquí quiero compartir 8 conceptos que ustedes deben evaluar como parte de esta nueva realidad, nueva normalidad, o como podamos definir la situación actual. Y la primera de ellas tiene que ver con las estrategias de las compañías, con los estilos de liderazgo que se presentan en una serie de empresas y con el tema de la cultura organizacional. Yo veo desde mi punto de vista y poco por la experiencia que nosotros vemos en LHH-DBM, que en estos últimos meses, sobre todo en la primera parte, es decir, lo referido a las estrategias de las organizaciones, han cambiado mucho. Vemos cambios en los modelos de negocio, vemos un cambio en la perspectiva de los tiempos, es decir, probablemente hoy, cada semana, cada mes, es un mes cambiante, diferente, con muchos retos por enfrentar, y probablemente las empresas, en línea con estos cambios, vienen adecuando sus estrategias, en algunos casos sus estilos de liderazgo. Hay cambios en determinadas posiciones, lo cual lleva probablemente a que eso se va a ir alineando con un nuevo estilo de liderazgo. Lo segundo tiene que ver con los servicios y productos que ofrecen las empresas. Hay empresas que están más referidas a servicios en general, como puede ser la banca, como puede ser el mundo de los seguros, y hay otras empresas que lo que venden son bienes, es decir, alimentos, sector industrial en general,
productos que consumimos en nuestros hogares, en nuestras casas, en las oficinas, y se ve que hay un reenfoque. ¿Eso qué significa? Que los modelos de negocio, las formas de llegar al cliente también están cambiando. Y eso para ustedes puede ser una excelente oportunidad. Definitivamente, otro tema que también vemos muy de cerca son muchas reestructuraciones y en muchos casos reorganizaciones dentro de estas compañías. ¿Cómo se presentan esas reestructuraciones? ¿Cómo se presentan esas reorganizaciones? Con cambios en las jerarquías, probablemente con un nuevo posicionamiento de algunos cargos, a veces los títulos, los conceptos que están detrás, también llevan a que estas reestructuraciones signifiquen cambios en una serie de empresas. Definitivamente eso va muy acompañado con los cambios de los perfiles, es una cosa que vemos nosotros ahora, competencias que cambian, expertices que cambian, algunas competencias que antes de repente no eran tan importantes, hoy lo son, porque definitivamente la persona que ocupe una determinada posición tiene que tener determinadas habilidades, determinadas competencias para poder cubrir con el perfil que puede estar necesitando esa empresa en particular. El tema del conocimiento. Y para mí, desde mi punto de vista, el concepto del conocimiento, el concepto del aprendizaje, el concepto de ser cada vez mejores profesionales y ejecutivos, con la experiencia acompañada a todo esto, es uno de los temas más importantes hoy en día. Y ya en un webinar anterior compartí el hecho de que hoy la capacitación, no solamente lo que se aprende en los trabajos, sino todo aquel curso, todo aquel programa que complemente, que nos genere un aprendizaje, hoy está altamente valorado como parte de esa trayectoria, como parte de ese perfil que nosotros podemos traer a nuestros empleadores o también a nuestros futuros empleadores. Las innovaciones tecnológicas son cada vez mayores. Webinar que yo escucho, reunión que tengo con los diversos candidatos que nosotros apoyamos, el tema tecnológico se ha vuelto algo transversal. Ya no solamente es un tema para aquellas personas que están en áreas vinculadas a la tecnología, sino hoy es un plus, es un diferenciador, y aquellos ejecutivos que independientemente de la función que estén desempeñando, el que estén relacionados al mundo de la tecnología probablemente va a ayudar mucho en este proceso de investigación y de estar cada vez más capacitados. Definitivamente el crecimiento competitivo y algo que se está dando mucho hoy en muchas empresas es lo que se denomina la tercerización de servicios. Es decir, cuál es esa capacidad que algunas compañías tienen de poder tercerizar algunos servicios, algo que no consideren tan esencial dentro de la compañía, pero que por razones de innovación o por razones de cambio, probablemente ven alguna de estas empresas que podrían estar proveyendo este tipo de servicios. ¿Cómo vemos el mercado laboral? Acá lo grafico como una gran ola que viene y que tenemos que estar preparados para realmente enfrentar esta gran ola que se llama mercado laboral. Y aquí quiero también compartir con ustedes algunos aspectos que hoy son sumamente importantes como parte de este mercado laboral. Primero, ¿qué retos vienen enfrentando las empresas? Bajo tres conceptos. Las multinacionales y globales son empresas que probablemente muchos de ustedes conocen, empresas grandes, corporativas, que tienen una presencia importante en nuestro país. Luego tenemos las empresas multilatinas. Una empresa multilatina es aquella empresa peruana, chilena, colombiana, mexicana, brasilera, que tiene presencia en el Perú. Lo importante de este tipo de compañías que ustedes deberían evaluar, que ustedes deberían analizar, son aquellas empresas, son empresas que crecen mucho y que se van especializando en los diferentes países, van creando hubs, es decir, hay un país sede, un país probablemente importante, pero desde el punto de vista hoy en día, como lo veo yo, con una alta presencia del trabajo remoto, probablemente está generando muchísimas oportunidades, porque hoy día no hay fronteras.
Hoy día, geográficamente, uno puede contribuir en una compañía estando en el Perú, pero ejerciendo roles en diversos países, y son probablemente este tipo de compañías que les pueden dar excelentes oportunidades a muchos de ustedes. Y muchas empresas familiares, muchas empresas locales, que también están generando muy buenas oportunidades dentro de su proceso de profesionalización, dentro de su proceso de traer cambio, nuevos estándares, y es ahí donde ustedes, interesados en ver otro tipo de compañías, también pueden tener excelentes oportunidades. Les hablaba en una diapositiva anterior todos esos cambios en los requerimientos y perfiles. Desde mi experiencia, yo veo que en estos 3, 4 últimos meses han empezado a cambiar esos requerimientos, han empezado a cambiar esos perfiles, porque definitivamente las empresas tienen nuevas necesidades, y al tener nuevas necesidades tienen que encontrar aquella persona que pueda cubrir esa necesidad en particular y ese objetivo en particular. Y también se ve el tema de las competencias, es decir, hasta qué punto para cubrir una determinada posición yo requiero un dominio muy especial para poder cubrir determinadas competencias que hoy son cruciales para que esa empresa pueda ser exitosa. El tema digital está entrando cada vez más. Creo que todos nos queda claro que con estos trabajos remotos, con el teletrabajo, hoy estamos usando diversas herramientas donde el tema de estar conectados, el tema de la conectividad, se ha vuelto sumamente importante. Hay muchas empresas que están entrando a procesos de transformación digital importantes, porque esto va tomando cada vez más importancia dentro de las compañías. Y a mí me encanta el siguiente ítem que tiene que ver con el cambio. Y de hecho, para muchos de ustedes que me están escuchando hoy, el ser un gestor del cambio es una de las habilidades y una de las competencias que más se están buscando dentro de las compañías, porque requieren personas diferentes, requieren personas que tengan esta disposición, esta facilidad, esta capacidad de poder gestionar un cambio. No es fácil gestionar un cambio, no es fácil tomar la iniciativa para llevar estos cambios, pero hoy es una habilidad que se está buscando mucho en el mercado laboral, porque es una competencia, es una destreza y hay que tener determinadas capacidades. Otro aspecto que también veo cada vez más es el tema de la especialización de los cargos. He visto procesos de muchas personas que están participando con una alta disposición de ocupar una nueva posición en una compañía y piden que haya un alto dominio, que haya una alta especialización en determinados cargos, porque quieren una persona que efectivamente esté preparada para poder asumir y para poder tener el expertise, el dominio, incluso ser expertos, porque hay toda una calificación donde para que esa persona pueda desempeñar una determinada posición, el nivel de dominio, el nivel de expertise, el ser experto, ya significa para esa persona un gran diferenciador. El sector también influye mucho, es decir, si yo he estado trabajando en un sector, ¿qué tanto puedo cambiar a otro sector? En algunos casos, a pesar que nuestras estadísticas muchas veces las hemos compartido, normalmente el 70% de nuestros candidatos entra a un sector diferente, pero igual hay ciertos procesos donde el sector sí podría tener una relevancia importante, porque por el tipo de trabajo, por la especialización, por el tipo de operación que se realiza, el sector puede tener un peso importante y que también ustedes tienen que evaluar. Mucha versatilidad, mucha versatilidad, flexibilidad, hacer las cosas diferentes, eso también ayuda mucho en el tema de este mercado laboral que estoy compartiendo con ustedes. Y como último punto, el tema de los idiomas. Y principalmente el inglés. También hay un pedido en muchos de los procesos que vemos, en muchos de los perfiles que vemos, donde el tema del idioma también tiene un peso importante y sobre el cual ustedes tienen que definitivamente, aquellos de ustedes que sientan que no tienen el nivel requerido, tienen que capacitarse y poder mejorar en esta variable. Las carreras son zigzag.
Y a mí me gusta compartir aquí algunos ítems con ustedes, porque el desarrollo de carrera hay que verlo desde diferentes perspectivas. Hay un crecimiento vertical, hay un crecimiento horizontal y hay un crecimiento que yo le llamo hasta diagonal, o no necesariamente crecimiento, sino a veces uno también puede entrar a un ciclo de su carrera donde estos cambios no todos son hacia arriba, a veces hay casos donde podemos asumir una posición o una jerarquía relativamente menor, pero vamos a entrar a un sector diferente, vamos a hacer algo diferente, y eso también hay que verlo en un sentido de desarrollo de carrera con una perspectiva a futuro que puede ser bastante importante para ustedes. Y estas son las 5 grandes preguntas en línea con esta primera parte que he conversado con ustedes, en línea con este mercado laboral, cómo vemos nosotros a las empresas, qué es lo que estoy viendo yo en mi rol de consultora. 5 preguntas que para mí son bien importantes, de las cuales voy a hablar con un poquito de precisión, para que ustedes puedan identificar esa perspectiva, ese reto que ustedes quisieran ver dentro de las oportunidades, dentro de lo que ustedes están explorando en este momento. ¿Qué empresas podrían requerir de mi talento y mi experiencia? La experiencia pesa mucho. Cuando nosotros vemos posiciones, experiencia que traigamos de nuestras propias carreras, de nuestras propias trayectorias profesionales, tiene un peso muy importante cuando nosotros somos evaluados para una posición en particular. Pero también piden nuestro talento. Y cuando ven nuestro talento, lo ven dentro de la perspectiva de cuánto vamos a aportar a una nueva organización, a una nueva posición. Porque lo que yo quiero que muchos de ustedes que me están escuchando, no solamente tenemos que ver la transición desde la perspectiva de un nuevo sector, de una nueva empresa, sino también desde la perspectiva de asumir nuevas responsabilidades en las cuales nuestro talento va a tener un peso muy especial. La segunda pregunta tiene que ver cuáles son esas posiciones que podrían ajustarse al perfil de cada uno de nosotros. El nombre del cargo es importante. Por otro lado, la experiencia en general que traemos cada uno de nosotros es importantísimo. Muchos de ustedes probablemente buscan una posición financiera, buscan una posición comercial, buscan una posición en el ámbito de la tecnología de información, en recursos humanos, pero cada uno de ustedes tiene un perfil muy particular que tienen que ir viendo cómo se alinean estas compañías en las cuales ustedes podrían tener un interés para ver cómo se ajustan al perfil de cada uno de ustedes. La tercera pregunta es, si yo quiero llegar a un decisor, si yo quiero llegar a un responsable de contratación, si yo me quiero reunir con determinadas personas que sabemos que son importantes en nuestras carreras o en esta nueva oportunidad laboral a la cual ustedes están tratando de alcanzar, tenemos que saber identificar a esa persona y también ver qué personas a través de nuestros contactos o contactos de nuestros contactos nos pueden ayudar a llegar a ese decisor, a esa persona que nosotros le denominamos un responsable de contratación. Otro tema que también ustedes tienen que hacer en este proceso de investigación, en este proceso de tener información, mucha de ella publicada, otra no publicada, y que probablemente si no hiciéramos estas reuniones de contacto no tendríamos ese nivel de información, es tratar de encontrar qué personas cercanas a uno o a través de estas personas cercanas a uno podemos llegar a personas que nos hablen de estos otros sectores, que nos hablen de aquellas empresas en las cuales nosotros podemos tener un cierto interés y que de alguna forma nos van a permitir poder responder a esta pregunta que estoy compartiendo con ustedes. Y por supuesto, viene una pregunta que nos interesa a todos nosotros, que tiene que ver con nuestras expectativas. Es decir, ¿cuánto es lo que hoy yo podría conseguir en el mercado laboral
desde el punto de vista de la compensación, desde el punto de vista de la remuneración, desde el punto de vista de los beneficios y algunos alcances que para todos, y también vinculados definitivamente a las estructuras remunerativas, que tenemos que trabajar y que tenemos que investigar. Estas 5 preguntas que estoy compartiendo con ustedes es parte de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer al momento de estudiar, al momento de informarnos, al momento de presentarnos con alguien, porque alguien nos puede preguntar cualquiera de estas preguntas y nosotros tenemos que estar preparados para responder este tema remunerativo y cuáles son esas expectativas que nosotros podamos tener. ¿Qué más necesitamos hacer? Me estarán escuchando todo lo que les estoy diciendo, todo lo que hay que hacer. El tema de investigación de mercado es tiempo, el tema de investigación de mercado es rigurosidad, el tema de investigación de mercado es un tema continuo. El estar en una posición no significa que esto deja de hacerse. Yo creo que el reto de cualquier profesional que busca el crecimiento en su carrera constantemente tiene que estar viendo qué va a pasar, a dónde me veo, estoy cultivando o no mi empleabilidad, me estoy preocupando de mi carrera y por eso todos estos temas que estoy conversando con ustedes son realmente importantes. Y aquí hay algo les comentaba anteriormente, que cuando uno tiene una reunión, cuando uno se va a reunir con alguien, ustedes saben muy bien que nosotros siempre hablamos de la red de contacto, hablamos mucho de las redes de confianza, hablamos mucho de las entrevistas laborales, qué cosa es una transición de carrera, pero tenemos que estar preparados a cómo vamos a enfrentar una reunión. Uno no puede ir a una reunión, ya sea de contacto o con un responsable de contratación, sin habernos preparados, sin haber visto qué cosas se dice de esta persona, qué cosas se dice de la empresa, qué está pasando en el sector de la persona con la cual nos vamos a reunir. O sea que uno tiene que hacer todo un trabajo de preparación, incluso ponerse en escenarios. ¿Qué pasa si yo busco una persona porque me quiero reunir con ella, quiero que me dé consejos, quiero que me dé ideas, quiero que me dé opiniones, pero esta persona se interesa por la trayectoria que uno trae? Y lo que fue nuestro objetivo inicial, es decir, contactarme con esta persona, termina siendo una persona que incluso nos puede hacer preguntas porque tiene interés en nuestra carrera, tiene interés en nuestra trayectoria y también tenemos que estar preparados a esa versatilidad, a esa capacidad de leer cuál es el interés efectivo que pueda tener esta persona que en este momento yo estoy conversando con ella. Y por eso, cuando yo hablo de recopilar información, me refiero que tenemos que ir con esa mente de toda la información que podamos haber procesado para que esa reunión pueda ser lo más efectiva posible. Tengo que llevar estrategias. ¿Qué pasa si sucede A? ¿Qué cosa respondo? ¿Qué pasa si sucede tal cosa? ¿Qué puedo decir? También tenemos que llevar preguntas. Hay una parte de esa reunión, de esa conversación, donde de repente yo voy a tener la oportunidad o la persona me va a decir a mí, ¿tienes alguna pregunta por hacerme? Y también tenemos que tener todo eso como parte de esa preparación para que esa reunión podamos aprovecharla al máximo. Siempre explorar necesidades, siempre estar atento, alerta a qué va a suceder en esa propia reunión, que son una serie de herramientas que ustedes pueden traer sobre la mesa una vez que están con este contacto o con este responsable de contratación. Y siempre definir esa oferta de valor, es decir, qué es, cuál es el valor que yo puedo aportar a esta compañía en particular, o a través de esa persona, cuál es ese mensaje que yo le quiero transmitir a ese contacto, para que ese contacto, si alguien le pregunta, ¿conoces a alguien con estas características?, pueda saber que esa persona que se reunió con cualquiera de ustedes sabe muy bien cuál es esa oferta de valor que ustedes pueden ofrecer. Un segundito, me disculparon.
Muchísimas gracias. Y viene la siguiente punto. ¿Qué debemos preguntarnos? Y acá hay 3 preguntas que ya de alguna forma he ido compartiendo con ustedes, que son, primero, tener muy claro qué cambios se vienen dando. Y estos cambios que se vienen dando es que si nosotros dividimos el año 2020, enero y febrero y la primera quincena de marzo, y nos ponemos hoy, 4 de septiembre, nuestro país ha cambiado significativamente, no solamente a nivel local, a nivel global igual. El COVID, la pandemia, la cuarentena, los cambios en los sectores, todo esto ha llevado a que la diversidad de cambios que se vienen dando y la rapidez con que se vienen dando estos cambios, muchos de ellos complejos, a veces incertidumbres, a veces una situación de que no la tengo claro, no sé qué está pasando, y eso es parte del proceso de cambio que se vienen dando en todos los sectores, en todas las empresas, en las diversas posiciones en las cuales estemos ejerciendo cada uno de nosotros en este momento. Aquellos que están en una transición saben muy bien que estos cambios son varios y es algo que ustedes todos los días deben preguntarse. Yo tengo como objetivo, y siempre lo transmito, que diario uno tiene que leer los periódicos, diario uno tiene que navegar en la internet. Ahora voy a compartir con ustedes algunas informaciones, pero estamos obligados a que tenemos que anticiparnos, tenemos que detectar lo más rápido posible cuáles esos cambios que se vienen dando y cómo me pueden afectar en diferentes formas a cada uno de nosotros. Por supuesto que esto va acompañado, qué tan preparados estamos para enfrentarlos. Hay cambios que nos parecerán fáciles, hay cambios que de repente ya los hemos visto, pero hay cambios que probablemente no estamos preparados para enfrentarlos. Uno puede ver que estos últimos meses, por ejemplo, el mundo retail cambió. El mundo retail, que era principalmente presencial, se volvió, en muchos de los casos, un mundo digital, donde los canales de comercialización han cambiado significativamente. Muchas empresas probablemente se adaptaron mucho más rápido que otras, porque el mundo cambió. Igual nosotros, como personas, como ejecutivos, en nuestras diferentes carreras, hemos entrado a un mundo donde hoy gran parte del trabajo, que era probablemente un porcentaje altísimo, era presencial, muy poco era teletrabajo con ciertas políticas, con ciertas reglas. En un lapso de 24 horas todos nos hemos acostumbrado, algunos más rápido que otros, pero son esos cambios a los cuales yo me refiero desde el punto de vista de la compañía, desde el punto de vista de nosotros como personas y desde el punto de vista del sector. Pero ahí no pueden quedar esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, sino sobre todo qué necesitamos hacer. Yo les pido que todos los días se hagan estas 3 preguntas. ¿Veo algún cambio? ¿Las cosas serán igual mañana, en una semana, en 3 meses, en 6 meses? Si lo veo, que yo veo que las cosas van a otro ritmo, si yo veo que para ser más productiva, para ser más eficiente, para poder ejercer un mejor, tener mejores resultados, necesito hacer algo, no me puedo quedar tranquila y decir, esperemos unos meses, esperemos a que las cosas cambien. Las cosas hay que enfrentarlas y las cosas hay que asumirlas al momento, en el momento que nos hagamos estas 3 preguntas que estoy compartiendo con ustedes. Y ahora viene lo que yo voy a compartir con ustedes, son, diría yo, 12 pautas, 12 directrices, 12 reglas vinculado a aquellos temas que ustedes, como parte de esta investigación, necesitan hacer para seguir como una metodología de cuáles son los puntos que yo considero centrales que ustedes deben seguir para una reunión de contacto, para una entrevista laboral,
para evaluarse ustedes mismos, aquellos de ustedes que están tranquilos en su trabajo, contentos, pero siempre hay que estar ahí informándonos, investigando, viendo dónde podemos mejorar, de tal forma que podamos responder esta pregunta. ¿Cómo asegurar que estamos haciendo una muy buena investigación? Es decir, estamos captando toda la información posible para poder estar lo más informados posibles de qué está pasando en un sector, en una economía, en un país, en una industria en particular, en el cargo o la posición que yo quisiera ejercer, siempre vinculado a aquello que me va a permitir ser más empleable, es decir, ser una persona que independientemente de donde esté, yo no solamente estoy generando resultados, que estoy segura que todos ustedes son personas que generan muy buenos resultados, pero sobre todo que vengo desarrollando todo aquello que me va a permitir a mí contribuir desde el punto de vista profesional cuando y dónde sea necesario. Nosotros no sabemos dónde se nos van a presentar esas oportunidades y por eso es muy importante que ustedes trabajen y vamos a trabajar. Yo voy a ir explicando cuáles son esos aspectos, cuáles son esos conceptos, cuáles son esos puntos que ustedes deberían estudiar para sentirse informados, preparados y, como les decía en mi primera diapositiva, haya encontrado esa ventaja competitiva que los hace diferentes, que los hace mejores profesionales, que los hacen personas que si el día de mañana hay un ascenso, ustedes están preparados para ese ascenso. Si el día de mañana sus jefes o sus futuros jefes les ofrecen un ascenso, ustedes están preparados para ese ascenso. Si el día de mañana ustedes quieren explorar un nuevo sector, un nuevo reto, una nueva oportunidad, sienten que han venido trabajando en esos temas. Eso es lo que es una empleabilidad. Eso es lo que nosotros le llamamos a alguien que administra su carrera, alguien que se proyecta en su carrera y alguien que está preparado para poder enfrentar y ver qué es lo que es empresa, ver lo que nuestros propios jefes puedan estar necesitando y nosotros podemos enfrentar en cualquier momento ese nuevo reto, esa nueva oportunidad. Y en primer lugar, vamos a hablar del sector. Y acá voy a hacer un análisis desde dos perspectivas. Desde el sector que yo conozco, es decir, cada uno de ustedes viene de un sector o ha llevado la mayor parte de su experiencia en un determinado sector, en dos sectores, en sectores similares, en sectores diferentes, otros querrán cambiar de sector, pero cual fuese el escenario, nosotros tenemos que estar 100% informados del sector. Y no es que a veces el que ya yo trabaje en un determinado sector significa que necesariamente estoy conociendo a todo el sector en su conjunto, porque yo puedo estar trabajando en una parte, lo que nosotros le llamamos los subsectores. Yo vengo de un sector determinado, pero de repente conozco una parte de ese sector, no conozco el sector. O a veces yo conozco el sector desde mi perspectiva, desde lo que yo estoy viviendo, pero de repente no tengo todo ese conocimiento de ese sector que en principio sería el más cercano a uno. Pero imagínense que ustedes quisieran cambiar de sector o tienen una entrevista con otra persona de un sector diferente. Entonces, lo primero que yo les pido en esta línea de trabajo que les voy a pedir en estos dos espacios que vamos a ver ahora son tres, tienen que ver con el tema del sector. Y para eso tenemos que estudiar varias cosas. En primer lugar, las tendencias. Hoy día, después cuando termine esta primera parte, voy a compartir algunas publicaciones que de repente a las cuales ustedes pueden acceder, pero es importante que ustedes estudien qué está pasando, cuáles son las tendencias, cómo están evolucionando los sectores. Si nosotros hacemos un análisis dentro de lo que es la economía de nuestro país en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, en los últimos 2 años, definitivamente este es un año muy particular
donde probablemente muchos sectores han cambiado radicalmente su tendencia, pero no podemos perder la perspectiva. Es importante que ustedes tengan esa amplitud de poder ver al sector en un sentido más amplio, porque efectivamente los sectores han cambiado mucho los últimos 5 o 10 años, este año es un año particular, pero les pido, por favor, que estudien esa evolución, porque va a ser importante para ustedes. Un sector, por ejemplo, es el sector consumo masivo, el sector banca, el sector seguros, el sector minero, el sector extractivo en general, el sector energía, la agroindustria. Imagínense la diversidad de sectores que hay en nuestro país. Turismo, que efectivamente es un sector que creció muchísimo en los últimos años, es un periodo muy difícil, esperemos que ya en los próximos meses empiece a evolucionar algo más ese sector, pero es eso a lo que yo me refiero cuando ustedes deberían estudiar todo un sector en su conjunto. Desafíos y necesidades, retos, oportunidades, todo lo que ustedes puedan evidenciar de cada uno de esos sectores va a ser muy importante en este análisis y en todo este levantamiento de información que ustedes tienen que hacer para poder investigar un sector determinado. Y por supuesto, siempre en vista de los objetivos de carrera, traten siempre de tener sus objetivos de carrera. Cómo esta evolución de estos sectores varios que les he conversado pueden estar alineados o no a lo que ustedes están buscando, a lo que ustedes puedan estar explorando en este momento. Muchos a veces me dicen a mí, yo quisiera ya cambiar de sector, ya llevo 15, 20, 25 años en un solo sector y quisiera cambiarlo porque veo una perspectiva futuro y esa es un poco la perspectiva que yo quisiera que todos y cada uno de ustedes puedan tener. Lo segundo, las compañías de los sectores. O sea, ¿cuáles son esas compañías que forman parte de cada uno de esos sectores? Yo les recomiendo, por ejemplo, la mayoría de sectores está relacionado a gremios empresariales, ¿no? Industria, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Ustedes pueden encontrar dentro de cada uno de esos sectores, cada uno de esos gremios empresariales o sectores cercanos o entidades cercanas, cuáles son esas empresas principales, algunas grandes, algunas medianas, de repente algunas pequeñas, que podrían estar relacionadas a ese sector o sectores en los cuales ustedes podrían tener interés. Tercero, a veces fácil y a veces no tan. A veces un poquito más difícil, pero tenemos que ver todos los medios para poder conseguir información de esa compañía o de esas compañías en las cuales nosotros podamos estar interesados. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, el sector banca, si yo estoy estudiando, también hay sectores que son regulados, es decir, hay algún organismo del Estado que está a cargo de la regulación de esa entidad, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, hay OSINERMIN, hay una serie de entidades vinculadas a ese sector regulado que también les pueden proveer una determinada información que puede ser útil para ustedes. Entonces, traten de ver toda la información a la cual ustedes puedan captar. La Superintendencia de Mercado de Valores también es una entidad importante. Hay muchas empresas que informan a esta entidad llamada Superintendencia de Mercado de Valores, donde ustedes pueden conseguir la memoria de las empresas. No están todas las compañías ahí porque no todas las empresas están obligadas a ello, pero igual pueden tener información que puede ser importante para ustedes. Y para ello les recomiendo, y sobre todo, navegar en la propia empresa. Muchas de estas empresas tienen páginas muy ágiles, muy amigables, que proveen mucha información, y ser curiosos. Hoy día la información existe. Hoy día ustedes pueden navegar por internet, empezar a decir, quiero conocer de esta empresa, qué cosas ha salido en algún medio económico, ha salido en alguna prensa, ha salido en alguna edición especial, y ahí ustedes pueden obtener información muy valiosa de las estrategias empresariales y las necesidades. La mayoría de periódicos, la mayoría de prensa, siempre saca artículos, estudios de mercado,
hay empresas que se dedican a estudiar sectores. Entonces yo les pido, por favor, que así como el sector o los sectores en los cuales podamos tener interés, también tenemos que investigar y buscar por diferentes vías toda la información que nosotros podamos conseguir para poder estar 100% informados de todo lo que exista. Lo que no puede suceder es que habiendo información pública y de fácil acceso, no la tengamos cercana a uno, porque es un diferenciador. La información nos da poder. ¿Y qué significa que nos da poder? Que tenemos suficiente data, suficientes registros para poder usar en una reunión o en algún proceso en el cual podamos participar. Estas tres también están vinculadas a la compañía, poder ver la historia de la compañía, cómo ha venido creciendo estos últimos años la compañía, su rentabilidad. Muy importante cuando ustedes estén en este proceso de investigación, ¿cuál es su situación actual? Probablemente alguna de ellas, pues estaremos pasando por un cambio importante a raíz de estos últimos 5 o 6 meses que no ha estado operando o que ha estado operando parcialmente, y por eso es importante que ustedes también, dentro de este análisis, dentro de esta investigación, puedan estar viendo qué ha pasado con su situación actual. Los productos y servicios también es importante. Hay empresas que están cambiando, como les decía en alguna diapositiva anterior, están cambiando la estructura, su portafolio, porque ven cambios en el mercado, los consumidores están cambiando, las estructuras de ingresos están cambiando, y puede ser que incluso empresas grandes, medianas, están haciendo un cambio en su portafolio, y es importante también que ustedes puedan evaluar qué tanto se están dando estas situaciones. El tema de los líderes, el tema de las estrategias, el tema de los estilos de liderazgo, que se ajustan también a que las empresas, en función de estos cambios que se vienen dando, también se tienen que adecuar, muchas de ellas, a nuevos estilos, y es importante que ustedes también evalúen todos y cada uno de esos puntos. Y hay algo que nos gusta mucho a nosotros, y en general, que hoy día es muy importante, sobre todo para las personas que me escuchan, muy relacionadas a áreas de recursos humanos, áreas donde les interesa temas de clima organizacional, y es el tema de la cultura. Y la cultura es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno va a cambiar de compañía, o cuando uno busca o explora oportunidades en una nueva organización, también tienen que ver qué tanto nos vamos a alinear o no, qué tan cercano o no va a estar ese estilo de cultura, esos usos y costumbres en los cuales nosotros hemos venido trabajando, y tenemos que estar preparados para adaptarnos a una nueva cultura organizacional. Por supuesto, si nosotros entramos en una transición y entramos en una nueva empresa, también tenemos que investigar sobre su cultura, sobre sus usos y costumbres, y ver con nosotros mismos si estamos preparados o no para adaptarnos a nuevos estilos, a nuevas formas de trabajar, donde de repente hay personas que son mucho más flexibles, pero para otros no va a ser muy fácil. Otra variable que también estamos viendo mucho nosotros y que ya aplica probablemente en forma concreta a muchos de ustedes, es cómo dimensionar cuál es la estructura organizacional de una compañía, la jerarquía. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y dentro de esa estructura organizacional, dentro de esa jerarquía organizacional, ¿dónde considero yo que una posición a la cual yo estaría tratando de llegar aplica mi perfil, que es el siguiente punto que voy a conversar con ustedes, porque tenemos que detectar y encontrar dentro de esa estructura organizacional dónde calzaría un perfil como el de uno. Y eso va alineado con ¿qué? Que también tenemos que investigar en la eventualidad de este cambio, lo estemos buscando, no lo estemos buscando, estemos explorando, estemos viendo nuevas oportunidades, estemos 100% activos en el mercado, tenemos que identificar quién sería ese jefe potencial, quién sería no solamente el cargo, la posición, sino la persona, quién sería la persona responsable de contratación si yo participara en un proceso, cuál es su experiencia, cuál es su estilo,
¿Qué tan fácil va a ser para mí llegar o no a esa determinada persona? Y eso también es parte de nuestra investigación. Hoy día, a través de LinkedIn, a través de las redes sociales, podemos detectar, por supuesto, si es una empresa grande, de repente tenemos mucho más información, pero estamos muy obligados a estudiar, a investigar quién es esa persona, cuál es su trayectoria, qué personas podrían conocer a esa persona para poder llegar de la mejor forma posible. Tiene que ver también con nuestros desafíos, con el título, qué tendría yo para ofrecer y sobre todo, cómo me aseguro yo que voy a encajar con esta nueva organización. Y hay algo que yo, un poco ya complementando estas últimas diapositivas, tiene que ver con este punto, que es algo que tenemos que evaluar todos nosotros, y es cuál es la demanda que hoy hay en el mercado para las personas como nosotros, con una determinada profesión, con un determinado nivel de competencias, con un perfil, con una trayectoria, porque eso también hay que sensibilizarlo como parte de nuestra investigación. Hay casos donde la oferta puede ser mayor, es decir, hay muchas personas con perfiles muy parecidos y nuestra competencia probablemente va a ser diferente. Hay otros casos donde hay poca, alta demanda, no sabemos lo que pueda estar pasando, pero les pido, por favor, que esta es una variable que siempre tienen que sensibilizar. Si yo estoy buscando una posición, ¿cuán escaso son los recursos que puedan haber o no para poder cubrir una determinada posición? Y por supuesto, como les enseñé o les mostré en una diapositiva anterior, que les mencioné de 5 preguntas, tiene que ver mucho con el tema salarial, con el tema de las expectativas que podamos tener todos y cada uno de nosotros, y también con las prácticas de reclutamiento. Es decir, cómo son, cuál es, digamos, la forma, el estilo, el medio que usan las diferentes compañías. Hay compañías que lo hacen a través de LinkedIn, hay compañías que hacen estos procesos directamente en las áreas de recursos humanos, hay casos que usan headhunters, hay casos que usan empresas dedicadas 100% a reclutar, y eso es algo que en todo momento ustedes tienen que estar evaluando en el mercado. ¿Qué herramientas usar? Hay 2. Reuniones, 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 red de contactos, estar activos en el mercado captando el mayor nivel de información. Nosotros estimamos que de cada 10 datos o 10 diferentes informaciones que ustedes puedan conseguir, el 60% van a venir de estas reuniones. Por eso el estar activo en el mercado es importantísimo, porque es ahí donde probablemente ustedes van a tener nueva información, nuevos datos y nuevos puntos que pueden ser muy valiosos para ustedes. Desde el punto de vista de una búsqueda más pasiva de escritorio, pueden entrar a las páginas web de las empresas, pueden usar el Perú Top, es una publicación bastante buena, bastante completa, la Superintendencia de Mercado de Valores, que también ya se los he mencionado, los gremios, aquellas empresas que están bajo el ámbito de algún organismo de regulación, toda esa información va a ser importante para ustedes. Diarios, todos los días, traten de estar siempre pendientes de los diarios, sea por la versión digital, sea por la versión física, pero tienen que estar informados. Revistas especializadas, semanales, quincenales, hay algunas publicaciones que salen de carácter mensual, pero toda esa información va a ser valiosa para ustedes. Y yo les pido que cuando usen el Internet sean curiosos, sean inquietos, jueguen con palabras, porque muchas veces uno sin saber o sabiendo o por suerte o porque fue curioso termina consiguiendo datos que a veces queremos volver a entrar y ya no los encontramos, porque así son las páginas en Internet y por eso cuando vean algo saquen una copia, una foto, porque probablemente ahí va a estar su diferenciador. Termino con estas 6 recomendaciones finales. El tema de la metodología, hoy día he compartido cuáles son esos 12 aspectos que ustedes deben estudiar, evaluar, poder organizar su información.
siempre recopilen información sobre sus empresas objetivo, con esa curiosidad, con esa curiosidad, con esa precisión, lista de preguntas para cualquier reunión que ustedes puedan tener, todo lo que está publicado por Internet, hoy día más aún por Internet, porque probablemente gran parte de esa información se está colgando en línea y ustedes tienen que estar al tanto de esa información. Mucha investigación sobre el entorno profesional, perfiles, experiencias, habilidades, competencias, todo lo que he compartido hoy día con ustedes. Y como siempre digo, trabajar muy bien el volumen, cuán confiable es la información y sobre todo, hoy día a través de las redes tenemos mucho acceso a mucha información, sin embargo a veces no es oportuno. Y tenemos que ser muy cuidadosos que ese dato de repente no es de hoy, sino de algunos meses atrás y ya no es información. Con esto termino. Muchísimas gracias. Para mí ha sido una linda oportunidad poder compartir en esta hora mi experiencia en el tema de investigación de mercado. Sé que es un tema de mucho por hacer. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Jimena. Le paso la palabra a Jimena Mendoza por haberme dado la oportunidad de poder compartir con muchos de ustedes lo que para mí es de verdad un reto y un desafío: investigar, investigar y investigar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Charo. La verdad es que ha estado todo muy interesante. Muchos temas, como habrán visto, que no es necesariamente para personas que están buscando empleo, sino para cada uno de nosotros, ya sea que estén buscando empleo, que estén en un empleo, investigar, saber y no esperar sentado a que la información te venga. O que uno diga, ah, es que no me dijeron, ah, es que no sabía eso estaba pasando. Muchas personas nos dicen, yo no sabía que ahora se requerían nuevos perfiles. Yo no sabía que tenía que aprender más de una cosa o de la otra. Como bien comentaste, Charo, es importantísimo no solamente mirar hacia afuera y ver qué está pasando afuera, sino también tomarnos un tiempo a ver qué está pasando en nuestra empresa, en nuestra industria, y tal vez en nuestra industria en otros países, en otras ciudades, y poder realmente entender y estar 3 pasos por delante, ojalá 15 pasos por delante, con información y realmente tomar decisiones no solamente para decisiones para la organización, sino decisiones en nuestra carrera también. Muchas gracias, Así Charo. es. La verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo. Agradecemos mucho a todas las personas que nos han acompañado realmente esta tarde, y los dejo con Inés para que nos pueda dar unas últimas palabras. Gracias, Jimena, y solamente para agradecerte, Charo, súper interesante. Yo siempre aprendo cuando no hay cosas nuevas e interesantes cuando te escucho. Y a todos, gracias por acompañarnos. Es un honor tenerlos acá con nosotros, siempre más de 1000 conectados, y porque creo que hemos tenido ya una cantidad similar. Y como decía Jimena, puedan tener hoy la oportunidad de volverlo a escuchar, compartirlo con amigos. Mucha gente a veces me dice, uy, pero tanta cosa hay que hacer para elevar nuestro nivel de empleabilidad, tantas cosas hay que hacer para conseguir nuevo trabajo. La respuesta es sí, sobre todo ahora que hay oportunidades, hay empresas que están contratando, hay sectores que se están moviendo mucho, pero hay un montón de competencia. Por tanto, hay que llegar más preparados, habiendo investigado más que los demás. Y también, como siempre, si uno quiere elevar su nivel de empleabilidad para ser un mejor proveedor de servicios, es la idea que podamos estar siempre muy listos, habiendo hecho la tarea, como se dice. Eso habla además de profesionalismo, que es ya una súper buena señal en puertas a una siguiente posición. Son las 4 en punto, estamos queriendo ser súper puntuales hoy y siempre, así que por favor, gracias nuevamente, y en 2 semanas vamos a tener a Jimena Mendoza, ya le vamos a compartir pronto el tema, pero es un tema súper importante. Jimena, si quieres adelantarlo, o si no ya lo dejamos como sorpresa. Sí, bueno, efectivamente estábamos conversando la idea de la próxima reunión, la próxima vez que nos encontremos, que es en 2 semanas. Yo estaré manejando un tema que es tomando decisiones en momentos de incertidumbre. Creo que muchas veces en momentos de incertidumbre nos paralizamos y no actuamos, y no es fácil tomar decisiones. Así que definitivamente la investigación es algo muy importante para la toma de decisiones, y vamos a conversar un poco sobre eso en un par de semanas aquí en el Facebook del Diario Gestión. Súper. Gracias, Charo, nuevamente. Gracias, Jimena. Gracias a todo el equipo de LHH, que es una tarea espectacular, organizando
todo este evento y obviamente trabajando todos los días con cientos, miles de candidatos que ayudamos en estos procesos para continuar sus carreras exitosamente. Buen fin de semana para todos. Gracias y hasta la Gracias. próxima. Gracias, nos vemos.